Saludos amables televidentes, bienvenidos a este su espacio, Dinámica Económica, un programa de economía para todos, hoy como cada día a esta misma hora y por este mismo canal. Saludos Jairon Severino, ¿cómo estás? Saludos Delgado, buenas para ti, también para los televidentes que están ahí siempre pendientes, nos encanta siempre saber que están ahí con Dinámica Económica. Hoy es el inicio de la semana laboral, hoy se inicia la semana, Delgado. Hoy es lunes, hoy como cada lunes hasta la próxima semana, porque el periódico El Dinero, ustedes saben que va a circular ahora los jueves. Los jueves, pero una decisión estratégica. Hoy es lunes y el periódico El Dinero, como cada lunes, publica su edición impresa y nosotros siempre hablamos de su contenido aquí, pero también esa edición está disponible siempre y a todo momento a través de su portal institucional, eldinero.com.do. Iba a decir la dirección de los gobiernos, sí. Eldinero.com.do. Entonces, mira, la portada habla de un elemento interesante, sí, y el hecho de que dos tercios del ahorro nacional se concentran en el Gran Santo Domingo. Tú sabes, Delgado, eso tiene varias lecturas. Lo primero es la concentración, obviamente, del ahorro en una parte que geográficamente o demográficamente tenemos el 33-34% de la población, ¿verdad? Sí. Más o menos. Sí, fíjate que ahí no hay, exactamente, no se trata de dos tercios de la población, no es comparable. Ajá. Claro, eso tiene que ver también con con la producción, básicamente. La producción, la concentración de la producción. Y eso también tiene que ver, Delgado, de alguna forma, con no con la producción per se, sino con los modos de producción. Por ejemplo, en la región sur, los modos de producción son muy diferentes a los que hay en la región este. Saca cuenta para que tú veas de qué vive la gente en el este y de qué vive la gente en el sur. ¿De qué vive la gente en la capital? En el este se vive básicamente de los servicios, principalmente turismo. En el sur se vive básicamente de la agropecuaria. Economía primaria. Sí. Entonces, hay un elemento también importante, y es el hecho de que muchas empresas en países pequeños como este tienen su sede, aunque tienen una cobertura nacional, tienen su sede en el distrito o en la metrópolis o en Santiago, en este caso pudiera ser. Entonces tú tienes una empresa que tal vez tiene la mayoría de sus empleados en una provincia X. Sí. Pero su centro de operación está en la capital. Exactamente. Su centro de operación financiero está en la capital, porque su sede está en la capital. Y eso ocurre con muchas empresas. Tú tienes, qué sé yo, te pudiera mencionar, por poner un ejemplo, las propias empresas turísticas. Tienen oficina aquí en la capital. Tienen sus oficinas en la capital y sin embargo los hoteles están en el pueblo del interior. Eso te voy a decir, por ejemplo, una empresa que produzca cualquier bien industrial, puede ser inclusive en San Cristóbal, vecino de aquí, pero su cuenta la abre aquí, sí, aunque deposite allá, eso parece como que la captación es aquí. La captación fue aquí. Sin embargo, San Cristóbal es incluso sin embargo, San Cristóbal es su sitio donde produce. Entonces, por eso es lógico que más de dos tercios del ahorro nacional y posiblemente de los depósitos y posiblemente de las transacciones o más de eso se concentre en la capital y en la provincia Santo Domingo. Mira por regiones, por ejemplo. Ahí está el cuadrito en la página 12. Mira por regiones. ¿Cómo está eso ahí? Por regiones. La región metropolitana. Aquí hace referencia a que la región metropolitana. Eso es Santo Domingo de capital. Concentra un total en captaciones de 825.625 millones. Sí. Entonces, la región norte, que es el Cibao, está en segundo lugar, 285.245. La región este, 69.089. Fíjate que eso de la región este, una buena proporción está concentrada en la provincia de Altagracia también. No, pero que, sin embargo, una buena proporción de eso, que no aparece ahí, es porque está concentrada en la región metropolitana. Sí. Y la región sur, exactamente, que tiene una proporción de un monto de 53.738 millones en ahorro. Fíjate cómo la región este y la región sur están prácticamente casi muy cercanos, 69 a 53, pero es porque la mayor parte de las operaciones de esas regiones tienen su centro su centro, vamos a decir, su centro operativo financiero en la capital o en... Tú sabes que en el análisis de ese trabajo me di cuenta que la provincia de Altagracia, que es donde se concentra la mayor actividad turística. Sí, de la República Dominicana. En junio del año pasado, los depósitos, o sea, las captaciones, eran de 34.500
500 millones de pesos. Solamente en la provincia de Altagracia. Bien, pero ¿qué pasó? En junio de este año bajó a 28,000 y algo de millones. ¿Por qué? La verdad que cuando vemos... estamos hablando de 6,000 millones de pesos. 6,000 millones de pesos, o sea, una reducción bastante significativa en cuanto al monto de depósito en la región. ¿Qué puede generar, qué puede provocar que una provincia tan turística, un sector turístico creciendo, porque el sector turismo ha crecido, fueron 6,5 millones de personas de turistas el año pasado, haya tenido esos resultados de caída en los depósitos? Bueno, posiblemente tiene que ver con el fenómeno de que las cuentas ya se hayan mudado. Está el asunto de que hay hoteles, como tú sabes muy bien y lo hemos hablado aquí, hay hoteles que reportan ¿cómo se llama esto? Su residencia en diferentes lugares dependiendo de la conveniencia, porque tú sabes cómo es. Y en la capital dominicana, como quiera, la mayoría de los hoteles están aquí. Habría que ver si, como un hotel tiene diferentes cuentas, o sea, una sola empresa tiene diferentes cuentas, es posible que haya sido por ahí, porque por la actividad turística per se no puede generarse esa caída no se puede en la captación. Y estamos hablando, como tú dices, por ejemplo, fíjate el caso del aeropuerto de Punta Cana, que está en la provincia de Altagracia. Recibe el 67% de los turistas que visitan la República Dominicana. El 67% de los turistas que visitan el país entero entra por el aeropuerto de Punta Cana, que está en la provincia de Altagracia. Ahora, el grupo Punta Cana tiene su oficina principal aquí en el Distrito Nacional. Exactamente. Pero el grupo Punta Cana, Anza Marina, Hoteles Barcelona, o sea, la cadena Iberostar, todos tienen sus oficinas aquí. El grupo Punta Cana, como dice, tiene oficinas aquí. Sí, no, porque tienen que emigrar hacia la metrópoli. Te pasa eso con Santiago, por ejemplo, muchos empresarios grandes, grupos empresariales de Santiago, que cuando ya eran regionales y se convirtieron en nacionales. Sí. Y al convertirse en nacionales, bueno, pues tuvieron que emigrar hacia la capital. Tú tienes el caso, por ejemplo, de un grupo muy emblemático, que es el grupo Estrella, de Ingeniería Estrella. Esta era una empresa de ingeniería con una incidencia importante en el Cibao. Sí. Pero se pasó de ser regional a ser nacional. Y al ser nacional tuvo que establecerse en la capital. Bueno, hasta internacional ya. Sí, y hasta internacional, exactamente. Entonces, hay grupos empresariales que surgieron principalmente en Santiago, porque mencionamos a Santiago, pues Santiago ha sido una cuna del desarrollo industrial de la República Dominicana, que entonces luego pasan a ser empresas nacionales. Eso pasó en su momento con el grupo León Jiménez, que también cuyo origen o cuya familia se origina en Santiago, pero esa gente tiene entonces una cobertura nacional, y así ocurre con otras empresas. O también pasa lo contrario, Jairon, y es un asunto que ha generado conflictos entre empresarios por lo que tiene que ver con los incentivos. Empresas que se amparan en la ley 2802 de desarrollo fronterizo, de 2801, perdón, de desarrollo fronterizo, porque están instaladas en una provincia de la zona fronteriza, pero son empresas de cobertura nacional. Exactamente. O sea, cuyo mercado es el mercado nacional completo, no es el mercado regional. Entonces compiten en igualdad, compiten con ventajas impositivas con otras empresas que venden o comercializan los mismos productos, pero que tienen su sede fuera de la zona fronteriza. Entonces, ¿por qué? Porque son empresas que, aunque estén en la zona fronteriza, tienen una cobertura de mercado nacional. O sea, esa es la parte contraria o la parte inversa a lo que estamos hablando de la concentración del centro de operaciones de una empresa que otro fenómeno se desarrolla en otro sitio. Otra variable, Delgado, que yo sé que seguro tú tendrás explicación en ese sentido, tiene que ver con la falta de equidad en la distribución de la riqueza de este país también. Sí, ¿tiene que ver eso? Claro que sí. Tiene que ver eso porque sí. ¿Cuáles son las 3 provincias donde hay menor captación? Está Pedernales, Elías Piña y Bauruco. 3 provincias del sur. Del sur profundo. Por ejemplo, en Pedernales apenas hay 347 millones de pesos en depósito. Que es mucho. Bueno, pero cuando tú calculas hasta mucho es. Sí, pero cuando tú entonces miras a otras provincias, te das cuenta que hay una falta de proporción. La población adulta de Pedernales asciende a 18,000, más o menos 18,000 personas. Los que votan. La población adulta. Los que votan. O sea, si tú le agregas la población infantil, que es más o menos un 35, 40%,
Entonces tú estarías hablando de que la población completa de esa provincia puede llegar a 24,000 o 25,000 personas. Pero 18,000 votantes. O sea que tú puedes concentrar a la población adulta completa de la provincia de Pedernales en el Centro Olímpico y te sobra la mitad de los asientos. Te sobra la mitad de los asientos. Y cuidado sin más. No me digas eso. Sí. Delgado. Sí, nosotros 50,000 personas. 18,000. Pero es verdad, Delgado. O sea, para que tú veas, de una provincia completa y de una provincia que en términos geográficos. Porque entre provincias. Que en términos geográficos es de las más grandes. De las más grandes, porque sí. Tiene una extensión territorial bastante amplia. Pero es cierto, ¿eh? Sí. Cada vez el Olímpico queda vacío. Y queda vacío el Olímpico. Si tú me dices que va a venir la población de Pedernales completa a un concierto de Romeo. Y Romeo va a decir, pero está vacío aquí. Y aquí está Pedernales entera. Vamos a una pausa, volvemos en breve. Dinámica económica. Oh, pero Dios. Me dicen que si pueden ir a la oficina a hacerme una entrevista. Entonces me dijeron que si había algo que yo quisiera hacer por primera vez. Siempre había querido conocer el sur de mi país. No me lo esperaba porque fue algo muy de repente todo. Y una experiencia totalmente diferente. Que el Banco Popular la iba a tener junto conmigo. Óyeme, sin pensarlo, vámonos. Hermosísimo, hermosísimo. Yo nunca había visto un azul tan turquesa en el mar, tan pleno. Este país tiene cosas que de verdad uno no sale a conocerla teniéndola y deja que el otro la aproveche. Yo le agradezco mucho al Banco Popular por haberme brindado esa experiencia. Realmente fue un viaje inigualable. ¿Por qué es importante la estabilidad financiera? Tu hija se gradúa de la escuela y tienes que buscar dinero para los gastos universitarios. Si guardaste dinero bajo el colchón, esos ahorros no produjeron ganancias o corrieron el riesgo de ser robados o que se dañaran. Probar suerte con pirámides u otros negocios de ganancias fáciles al final no te resuelve y podría dejarte arruinado. Y recurrir al prestamista de la calle te puede salir muy caro. En cambio, cuando hay un sistema financiero estable y confiable, puedes usar distintos instrumentos, tanto para hacer rendir tus ahorros con seguridad y eficiencia, como para obtener los préstamos que necesites, con el fin de cubrir tus gastos o realizar inversiones productivas a un menor costo. Esto es justo lo que procuramos en el Banco Central. Proponemos a la Junta Monetaria las normativas y reglamentos para un funcionamiento eficiente y seguro del sistema financiero dominicano, cuidando que las entidades protejan tus ahorros, manteniendo adecuados niveles de capital y de liquidez y concediendo préstamos recuperables para que puedan financiar la economía, sirviéndote a ti y a la sociedad. Porque en un sistema financiero sano, solvente y estable, puedes convertir tus sueños de hoy en tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Severino, otro trabajo que se publica en el periódico El Dinero de esta semana es el referente a la renta fija en el mercado de valores. Y aunque el titular dice que la renta fija fortalece el mercado de valores, más que lo fortalece, yo entiendo que lo sostiene. Sí, lo sostiene. Porque el mercado de valores depende de la renta fija. Depende de la renta fija. Todavía no hay renta variable, principalmente hay mínima renta variable, y la mayor proporción de renta variable se pudiera dar si tuviéramos un mercado de acciones y no de papeles. La renta variable, exactamente, la renta variable no es por venta de acciones en este país. No es por venta de acciones, es porque son papeles comerciales que se emiten con renta variable. Exactamente. Y es mínima porque a la gente le gusta ir a los seguros, saber que lo que va a recibir o saber lo que va a pagar. Porque el gobierno ha utilizado... Y el gobierno ha utilizado mucho se ha financiado con los fondos de pensiones. Con los fondos de pensiones, no vamos a decir con los fondos de pensiones, sino que se ha financiado por la emisión de deuda. Exactamente. Se ha financiado por la emisión de deuda
esa deuda ha sido adquirida, una proporción importante ha sido adquirida por los fondos de pensiones. Exactamente, bien. Para que tiene dos lecturas. Una de ellas es negativa, ciertamente. Los fondos de pensiones entonces están siendo utilizados por el gobierno para cubrir déficit, lo cual indica que no se están invirtiendo en áreas productivas. Pero al mismo tiempo tiene la lectura positiva de que el gobierno o el Estado es tan confiable ya a estas alturas que fíjense cómo más o alrededor de un 80%, cerca de un 80% de los fondos de pensiones están invertidos en entidades estatales, ya sea Ministerio de Hacienda, bonos de Hacienda, ya sea certificado del Banco Central o bonos del Banco de Reserva, que también podemos mencionarlo, incluirlo ahí, porque el Banco de Reserva es una entidad estatal. Ahora fíjate algo, Jairo. La renta fija. ¿Por qué renta fija? Porque la renta fija hasta cierto punto le conviene al que invierte para recibir la renta, porque sabe más o menos qué cantidad va a recibir durante el año completo y se permite planificarse. Sí. Y también le conviene al que emite la deuda o capta la deuda, que también sabe qué va a pagar de tasa de interés o cuál va a ser el costo del dinero que está adquiriendo durante el año completo. Y fíjate que el gobierno ha utilizado ese método no solo en el mercado interno, sino también en el mercado externo. La mayoría ya del financiamiento externo del gobierno ha ido siendo sustituido por bonos soberanos. Y los bonos soberanos, una de sus principales características es principalmente que se trata de emisión de deuda de renta fija. Usted emite un bono a 20 años. Ese bono va a pagar una tasa de interés fija X de aquí a los próximos 20 años. Al final de los 20 años usted paga el capital completo de lo que usted captó. Si fue un bono de 1.000 millones, si fue un bono de 500 millones. Entonces, ese endeudamiento de renta fija le da dos facilidades al Estado. Le da la facilidad de tener de saber calcular sus compromisos para el año completo, cuánto va a pagar de interés y sabe que va a pagar lo mismo, que no le va a variar. Y le da la oportunidad también de tener mayor liquidez disponible porque recibe el capital completo y no tiene que desembolsar capital durante la vida de la deuda porque solamente paga intereses y el capital lo deja para el final, todo junto. Entonces eso te da cierto rejuego o cierta facilidad. Ahora tiene la desventaja de que por lo general la deuda de renta fija en bonos soberanos, por lo regular, es más costosa. Es decir, se trata de tasa de interés más alta. Sin embargo, yo creo que también para ventaja del gobierno, el hecho de endeudarse en pesos le da un poquito más de tranquilidad por el asunto de la volatilidad de la tasa de cambio, que no afecta cuando tú emites deuda en pesos. Y otra cosa, si tú emites deuda en pesos, tú estás dando muestra de confianza en tu moneda. Sí, es cierto. Pero sin embargo, hay dos situaciones con eso. Ajá. Te voy a decir una de ellas. Cuando el gobierno emite bonos soberanos, es decir, está asumiendo riesgo cambiario, pero está emitiendo a una tasa de un 6%, un 7%. Cuando emite deuda nacional, o sea, deuda en moneda nacional, está pagando un promedio de 11%. O sea, está pagando pero el costo del dinero es prácticamente el doble. Tú dirás, bueno. No, pero que un 11 en pesos y un 6 en dólares. Bueno, Jairo, es lo mismo. Es lo mismo cuando no hay riesgo cambiario. Ahora, el gobierno está asumiendo riesgo cambiario. Y fíjate que por eso el gobierno es tan cuidadoso a través de la Junta Monetaria y del Banco Central de no dejar de deslizar mucho la tasa de cambio. Porque un deslizamiento de la tasa de cambio enorme también en el costo de la deuda del gobierno. Y la deuda del gobierno en este momento es bastante alta. Entonces, ese crecimiento o ese tamaño de la deuda gubernamental, si luego tú vienes y se te crea una situación de devaluación muy alta, eso te lleva a la quiebra masiva. Fíjate que eso fue lo que ocurrió con la mayoría de empresas cuando se produjo la crisis del Baninter, que aquí había muchísimas empresas que no generaban dólares, pero que se estaban endeudando en dólares. Así es. Se endeudaban en dólares porque la tasa de interés llegó el problema, era mucho más bajita. Sí. Entonces, bueno, como tenemos dólares estables, yo me puedo endeudar en dólares, me gano los pesos, con los pesos que me gano, yo los cambio a dólares, la tasa está estable y con eso pago el interés y no me complico. Ahora, en un momento en que se produjo una inestabilidad de la tasa de cambio, el dólar se disparó, se triplicó el valor del dólar, y entonces ese que pagaba un interés de 3, 4% en dólares, ahora tenía que pagar un interés no de 3 o 4%, sino de 9 o 12%, porque el costo de ese interés, aunque se mantuvo en la misma tasa, se le disparó porque tenía que buscar más pesos para poder captar los dólares que necesitaba para poder pagar ese endeudamiento. Y eso provocó la quiebra masiva aquí de muchísimas empresas que estaban endeudadas en dólares, pero que no producían dólares. No ocurre lo mismo cuando es una empresa exportadora que genera dólares
Entonces, como genera dólares, produce dólares porque venden dólares, pues se pueden endeudar en dólares, porque simplemente capta la divisa sin la necesidad de alterar el mercado. Pero también tiene que mencionar, Delgado, que hubo una cantidad inmensa de dominicanos que se beneficiaron de la crisis. Sí, porque se hicieron más millonarios. Esa es la parte inversa. Esa es la parte. ¿Sabes por qué? Eso tiene que ver con las personas entonces que aprovecharon los niveles en que precisamente subieron la tasa de interés. Inclusive manejaron información privilegiada. Sí, manejaron información privilegiada. Y eso es un abuso. Yo conozco casos. Falta de respeto. Jairo. Yo conozco casos de gente, de muchachos, jóvenes, profesionales, que manejaron información privilegiada y sabían a cómo iba a venir la tasa de interés de las emisiones que hacía el Banco Central en ese momento, que llegó a pagar el Banco Central 60, 70% de tasa de interés en un año. Un 70% de interés en un año. Quiere decir que si tú depositaste $1,000,000 de pesos, en el año, 1.700.000. O sea que tú te ganas 700.000 pesos con invertir $1,000,000 sin hacer nada. Entonces, cuando te digo que conozco casos de algunas personas, algunos muchachos, digo muchachos porque eran personas jóvenes, muchachos que estudiaban, trabajaban en el sector relacionado con el sector financiero estatal, y entonces que empezaron a llamar a familia, fulano, préstame tú, no siento con un ahorrito, pásamelo, dame a la tía, llame al primo, llame a todo el mundo, y juntaron dinero, y ya lo depositaron, le sacaron un 70% y luego le pagaron a cada uno de sus familiares la deuda normal, más un 20%, más un 25%, y como quiera se ganaban un 30, un 40%, o sea, como quiera ganaban. El que tenía capital disponible en ese momento se pudo duplicar su patrimonio con mucha facilidad y sin riesgo, porque el Estado no quiebra. Es cierto. Vamos a una pausa, venimos con más de Dinámica Económica. Atendemos casos, ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me dieran auxilio. Llegué a ProUsuarios, hice la reclamación formal y para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes. Sentí en ProUsuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en ProUsuarios. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. Una tierra en el Caribe, llena de vida y color, que despierta sentimientos y que llena de emoción. Siempre ha sido la primera, de riquezas está llena, de alegría que se entrega a quien a esta tierra llega. Es una tierra de primera, una tierra con historia que nos corre por las venas. Cerveza, cacao y ron, tabaco, merengue y un recola. Es una tierra de primera, una tierra generosa, una tierra de primera. Ministerio de Industria y Comercio, generando empleos y progreso. Mira, trabajo interesante.
inversión privada en la matriz energética. Importante. Importante, porque aquí, mira lo que pasó aquí. Jaime. Quisimos destacar la inversión privada porque el sector privado, ha metido dinero. Lo que pasa con el sector privado es que el sector privado en los últimos 5 años, o sea, los últimos 17 años invirtió. Ahora, en los últimos 5 años, el sector privado prácticamente no invirtió nada. Y tú me dices, bueno, pero mira, en los últimos 5 años entraron alrededor de 900 megavatios. No, pero los minas. Sí, pero esos megavatios eran buenos, de inversiones que estaban en proceso. Hasta anunció ahí uno. Entonces, cuando el gobierno decide construir la central termoeléctrica Punta Catalina, Jairo, ¿y Quisqueya? No fue porque no había... Quisqueya? Hace un par de años, 2015. ¿Sector privado eso? Sector privado. Ahora, sector privado, pero una de esas plantas, ¿de cuántos megavatios son las Quisqueya? 225 megavatios. Sí. Entonces, pero hay una que es privada y que le da energía al sector privado. Bueno, pero para la Barrick. Para la Barrick. Entonces, una sola, no son 2 Quisqueya, es una sola. Para el sistema, es una sola. No, pero la otra también le vende. La otra le vende cuando tiene disponibilidad. Ahora, yo lo que te digo es, Jairo, el gobierno dice, como quiera, se necesita inversión adicional porque se necesita producir más energía de la que está entrando. No es que no estuviera entrando. Así es cierto. Era que se necesitaba programar una mayor capacidad hacia el futuro. Y una mayor capacidad incluso a menor costo. Porque también tú oyes a los generadores y se entiende. Muy bien, es verdad. Los generadores privados te dicen, aquí hay generación suficiente para abastecer el mercado. Es cierto. Ahora es cara, es más cara. Sí. Porque hay una parte que sale muy costosa. Por eso es que hay que meter energía un poquito más barata para negociar. Entonces, esa inversión no siempre el sector privado la tiene disponible de inmediato. Porque tú le dices al sector privado, mira, yo necesito 500 megavatios. Pero el sector privado te dice, bueno, sí, pero mira, espérate, tengo que programar mi asunto. Porque yo no voy a invertir para perder, ni voy a invertir sin tener una seguridad. Es lo mismo que pasa con Punta Catalina. Aquí hay gente que está hablando, señores, que la venta de Punta Catalina, que si el gobierno va a vender Punta Catalina, que si el 50%, señores, Punta Catalina, prendida ahí, produciendo 752 megavatios, que van a ser menos. Sí, la capacidad. Produciendo 700 megavatios. Ya. Punta Catalina. A 8 centavos, a 9. A 8 centavos de dólar. No vale un chele. No vale un chele. ¿Cómo así? Lo que vale es el contrato. ¿Quién te va a vender esa energía? ¿Y quién te va a garantizar la compra de esa energía? Catalina. Lo que va Catalina. Bueno, no, va a vender a la sea serio, yo te digo. Tú tienes a Punta Catalina y Punta Catalina le puede inyectar energía. Si es del Estado, le puede inyectar energía a la sede hasta gratis. Y total, el gobierno puede asumir el costo. Ahora, si es el sector privado que va a invertir, el sector privado dice, yo puedo invertir en esa planta, pero yo tengo que tener la seguridad de que voy a tener un comprador. De que el Estado va a... En un país donde el Estado es comprador único, el Estado tiene que garantizar un buen contrato que le permita o que motive al sector privado a invertir. O sea, por eso una planta... por eso es que... Sin contrato entonces, cuando el presidente le propuso al sector privado que le ayudara, eso es teórico nada más. No, el presidente le dice al sector privado, tenemos la puerta abierta para que ustedes participen. Y tú dices, ¿y por qué no se dio eso si el sector generador es tan apetecible? Es que eso no se da de la noche a la mañana. Eso se da con el tiempo. Ahora, determinadas condiciones. Ahora mismo, por ejemplo, puede haber una empresa privada interesada en invertir en Punta Catalina, así como está por mitad en proceso. Pero tú puedes estar seguro que esa inversión de privada le va a decir, pero dame un contrato. O sea, no es solo que yo voy a ser el dueño del 50%, 51%. Por ejemplo, no es que voy a ser administrador o no voy a ser administrador, sino que esa planta tenga un contrato de garantía de compra de por lo menos 10 años. Para recuperar sus socios del consorcio, ¿es accionista de AES? Sí. Mira. Ay, no, pero ¿verdad eso? Ay, Dios mío. Espérate. No, yo no puedo hablar de eso. Es cierto. Uno de los socios del consorcio que construye a Punta Catalina es accionista de una empresa generadora. Eso no tiene que ver. No tiene que ver, ¿no? Eso no tiene que ver. Pero lo que te digo, las plantas de generación eléctrica en un país donde hay un comprador único, solamente valen dinero si tienen un contrato. Porque si no, entonces no tienen garantía de a quién le van a vender. Sí, pero esa planta de Punta Catalina debe dar una garantía o una tranquilidad al gobierno, al Estado, de este problema de ineficiencia administrativa o gerencial de las EDES, ya sea por falta de dinero o porque los que estén ahí se acomodan a su salario cómodo y no hacen más que cobrar el salario, porque también es posible. Deberíamos
por su rendimiento. Tú estás en una empresa de distribución como administrador y vaya bien o vaya mal, como quiera tú no tienes que rendir cuenta a nadie. Eso no está bien. Entonces así está. Señores, así está cómodo. Hoy la verdad que ha sido un placer para nosotros estar con ustedes. Hasta una próxima Dinámica Económica.